claro. Sí, yo lo veo como un software de eficiencia de procesos. Es Claro. como lo veo. Me gusta. Perfecto. Software de eficiencia de proyecto. Hola, buenas tardes Sí, a echamos. Chile, buenas tardes, buenas noches en Londres, que estamos acá. Desde donde nos estén viendo ahora, nosotros grabamos todos los martes en vivo. Esto es un podcast que se llama Bean Talk, que se hace todos los martes, como estábamos diciendo, sí, y se va los días miércoles a YouTube y a Spotify. Yo soy María de Los Ángeles y estoy acá con Sebastián Quiroz. Hola. Hola, Sebastián. Y BIM Talks es un podcast sobre BIM, sobre la metodología aplicada a la construcción. Esto es un espacio donde nosotros hablamos con algunos amigos, colegas o personas que nosotros creemos que están haciendo un cambio en la industria y quizás algunas personas que también nos recomiendan. En este caso, pues estamos con una persona que la verdad es que estamos bastante orgullosos, y yo personalmente, que soy venezolana, mucho más. Estaremos conversando Chile-Londres. Estamos acá con Carlos Da Palma, quien es director de canales latinoamericanos para Bluebeam. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Perfecto. Qué bueno que estamos acá, y bueno, vamos a estar conversando sobre las soluciones o la solución Review, cuáles son los beneficios y cómo la podemos nosotros aplicar. Les pido a las personas que están conectadas que escriban en el chat las preguntas. Ahí vi que levantaron la mano, que escriban en el chat preguntas. Vamos a estar respondiéndolas. Para esto se hace en vivo, así que esta es una hora que quizá es bastante complicada, pero bueno, ahí Sí. nos quedará para el registro, para la memoria. Entonces, Hola, ¿qué tal, oye, Carlos? hola a todos, yo quiero saludarlos a todos, ¿cómo están todos? No había podido hablar, María habla mucho. No, mentira. Yo también estoy emocionado en este momento porque Review, yo lo conozco hace mucho tiempo. Ustedes saben lo que llevo aquí en el tema BIM. Review apareció en mi vida hace tiempo, incluso antes, mucho antes de Graphisoft. Cuando estaba, de hecho no sé si estaba en Concepción o ya estaba en Santiago, pero parece que cuando estaba en Santiago, cuando me apareció un problema de organización de PDFs. En realidad cuando publicábamos, siempre me decía, pero no me gusta que me manden los planos rayados, tiene que haber una mejor forma, y ahí estuve buscando muchas plataformas. De pronto también apareció una que ahí vamos a estar conversando, que se llama PlanGrid. Estuve revisando harto review en esos momentos, y bueno, para que la gente sepa, y ahí vamos a estar hablando de review, es colaboración mediante, más o menos para ir como cimentando esto, es colaboración mediante PDF y documental. Pero ahí vamos a ir viendo. Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros. Primero, presentar quién es Carlos, dónde está en estos momentos. Cuéntanos un poquito, porque están bastante lejos y por eso tuvimos que hacer la edición especial de BIM Talks en este momento en la tarde aquí en Chile, que son las 2 de la tarde. Así que cuéntanos cómo estás. Bueno, muy bien, muy bien. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. La verdad también a mí me emociona mucho estar en este canal, poder hablar sobre Bluebeam, poder hablar sobre Review como una solución y de los planes que tenemos para Latinoamérica, porque ya de hace un par de años hemos estado como teniendo una estrategia un poco más fuerte para presentar la solución al mercado y también poder, digamos, fortalecer a nuestros partners, a nuestros socios comerciales dentro de la región, para que no solo puedan presentar el producto mejor, sino también todo lo que tiene que ver con el soporte, la implementación y la integración, ¿no? Porque hoy en día en este mundo tecnológico, lo que no hace Review seguramente lo hace otra aplicación y vamos a tener que tener una integración detrás de eso para poder estar en todo el proceso de transformación digital, ¿no? Sí, claro. Oye, pero empecemos un poco, ¿quién es Carlos? O sea, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo,
No sé, tengo ¿Eres muchas arquitecto? preguntas. Primero que nada, ¿es arquitecto? ¿Qué Yo soy profesión? ingeniero civil, Ingeniero egresado de civil. la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela. Soy original de Venezuela, de Caracas. Actualmente resido en Londres, Inglaterra. Tengo acá aproximadamente un poco más de 5 años, donde, bueno, me he estado desarrollando no solo en el área de Bluebeam o todo lo que tiene que ver con la construcción digital, sino también tengo un background de tecnologías de información y telecomunicaciones, donde también me desarrollé al principio de mi carrera. Eh, Justamente cuando terminé la universidad, empecé a trabajar en la empresa de comunicaciones más grande de Venezuela, que se llama CanTV. Ahí tuve como una mezcla de ambos mundos, ¿no? Porque obviamente toda la información o todo el aprendizaje como ingeniero civil, la idea era empezar a trabajar con todas las torres para comunicaciones. Sin embargo, me fui más por el lado de tecnología de información y todo lo que tenga que ver con redes de comunicaciones. Ahí estuve aproximadamente unos 5 años, después, bueno, trabajando en otros integradores de servicios, hasta que me vine a Londres, una oportunidad que se me presentó, y hace un par de ¿En qué años, año fue, más o menos? ¿En qué año te fuiste a Londres? en 2000, diciembre de 2013 fue que llegué acá. Y ya. bueno, también trabajando acá prácticamente lo mismo, estuve trabajando como project manager para una consultora de telecomunicaciones. Luego incluso tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que se dedicaba a todo el desarrollo de e-learning, justamente para tecnologías de la información y comunicaciones, hasta que hace un par de años me llamaron de Bluebeam, estaban interesados en tener una conversación conmigo, que era prácticamente una entrevista de trabajo. Eh, Me pareció bastante interesante lo que estaban haciendo, no solo por mi background como ingeniero, sino también mi familia. Mi papá trabajó toda su vida en el área de construcción, entonces siempre estaba muy vinculado a la construcción y a la ingeniería. Pues obviamente conversaciones con amigos, ex compañeros de la universidad, y bueno, me interesó muchísimo la propuesta, me interesó muchísimo lo que estaba haciendo Bluebeam a nivel de tecnología, no solo eh, por estar alineado con la transformación digital, ¿no? Sino que en realidad era una empresa que está muy enfocada en la eficiencia de proyectos y en la eficiencia de procesos, que, bueno, es una parte obviamente fundamental para el proceso de transformación digital, ¿no? Y me pareció muy interesante porque creo que puede llegar a los niveles inferiores en la colaboración cuando digo niveles inferiores me refiero a niveles inferiores de tecnología dentro del área de ingeniería y construcción. Y bueno, pues decidí unirme a la compañía y bueno, han sido 2 años donde he estado no solo trabajando con Latinoamérica, sino también con el sur de Europa, el Medio Oriente y con India. Y la diversidad de proyectos que he visto, la verdad es que me gusta ver cómo Bluebeam ha podido participar en pequeños proyectos y en proyectos gigantescos, donde nuevamente se convierte como en el punto focal para centralizar los procesos, ¿no? Eso es lo que me parece más interesante por parte de Bluebeam. Oye, ¿y qué tal? O sea, cuando llegaste a Bluebeam, cómo viste un poco esto? ¿Tuviste que aprender sobre muchas cosas como BIM o algo así? ¿O ya tú tenías, bueno, dijiste que estabas hablando o mezclado a la construcción, a las telecomunicaciones, ingeniero civil igual, pero no Tenía una sé cómo pregunta estaba parecida, en ese sí. momento la situación? Que si Bueno, yo, conocías BIM antes de, a o mí, habías sí, ahondado. conocí a BIM porque justamente conversaciones con amigos y con ex compañeros de la universidad, había escuchado lo que estaba pasando en ese momento, porque yo por mi parte, bueno, estaba trabajando más sobre plataformas en la nube, Claro. lo cual me hacía entender el proceso de comunicaciones y ya los resultados más inmediatos por los tiempos de respuesta, obviamente, que tenemos en cualquier plataforma digital, ¿no? Pero sí me tocó, digamos, volver a estudiar, volver a entender nuevos términos, procesos y sobre todo el tema de cumplimiento a nivel de BIM, ¿no? ¿Quién es parte de BIM? ¿Quién se beneficia
trabajando en BIM. Y ahora, bueno, lo que vemos en Europa y que también está pasando en Latinoamérica, que BIM está siendo obligatorio para proyectos públicos, ¿no? Lo cual también Claro. es muy interesante porque, bueno, ya todos estos beneficios que tenemos sobre la información, pues verlos cómo van a ser ahora un proceso formal dentro de cualquier proceso de ingeniería de construcción, ¿no? Sí, yo creo que uno, o sea, yo llegué hace 4 años a Chile y hace 4 años llegué a trabajando pues, bueno, duré como unos 8 meses trabajando en algo no relacionado con BIM, estaba como jefe de proyectos en una empresa de gases industriales, pero luego empecé a trabajar en Graphisoft y ahí yo creo que fue donde más aprendí Claro. de BIM, porque creo que es una obligación, es como que te meten tanto contenido, te meten tanta Sí. información que literalmente uno aprende demasiado rápido. Y como forzosamente mucho, eso me pasó y te entiendo como de tener que estudiar demasiado en un inicio, Sí. eh, pero es bueno porque un poco, o sea, como que se te abren muchas oportunidades tú representando también alguna marca o estando como Sí, también alguna totalmente, marca, totalmente. Y lo bueno es como que para conocer cosas, digamos. no solo a nivel del marco, ¿no? O todo lo que enmarca BIM como concepto. Es también ver los avances en diferentes regiones. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho todo lo que estaba pasando en Latinoamérica con el BIM Forum en Chile, el BIM Forum en Colombia, todo lo que está pasando en México y en Brasil. Eh, Plan era BIM Chile también. personalmente, había un orgullo porque veía que, bueno, como región estamos poniéndonos al día con cosas que están pasando, por ejemplo, en Italia, que es un país que tiene una historia con la construcción que data de hace miles de años, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo ver eso, ¿no? El nivel de adopción en diferentes regiones creo que es bastante interesante. Claro, y también ver su progreso y que si tú estás ayudando a esto igual es bastante enorgullecedor. Claro, Como, claro que lo es, como, claro que lo es. qué bueno. Oye, y un poco ya entremos al tema de esta plataforma o de este software que se llama Review, que es de Bluebeam. Em, a ti, me gustaría saber también tu comentario bastante personal desde la vista de un ingeniero civil que igual tuvo que trabajar con planos, que igual tuvo que Sí, enfrentarse en la carrera el poco tiempo que estuviste trabajando como ingeniero civil directamente relacionado con la industria de la construcción, versus todo lo que a ti quizás Review te ayudaba. O sea, ¿en qué tú, de tu manera personal, cuáles son los beneficios que tú le ves a Review? Ya íbamos a decir que es Review, pero me gustaría sí, igual al terminar de, Claro, mm, de sí, hablar de Carlos un poco, me gustaría verlo también como desde su posición, digamos. sí. Bueno, ingeniero. sí, yo creo que de hecho, cuando yo empecé a trabajar, que ya empecé a entender un poco mejor la plataforma, no dejaba de pensarlo el beneficio que hubiese sido para mí esto en la universidad, ¿no? Y pareciera ser un Claro. comentario común, no solo para estudiantes, sino también para mucha gente que trabaja en el área. Y creo que el punto está para el usuario es en la productividad. Cómo Review te deja enfocarte en tu trabajo como ingeniero, arquitecto o la disciplina que tengas, y no tener que pasar horas y horas en procesos administrativos de la documentación. Creo que Claro. ese es un elemento fundamental y creo que es un beneficio no solo para el usuario, sino para el cliente, para la empresa que invierte en la plataforma, y al final se traduce en el tiempo en el que puedes terminar tus proyectos. Hay una Claro. cosa a mí que yo siempre como que pienso, que claro, todos los que están en el BIM se enfocan mucho en el modelo BIM, demasiado, o sea, tratan de... Y obviamente, si el modelo BIM es quien tiene, a fin y al cabo, es la base de datos de la información de la construcción Bueno, de ese proyecto, obviamente. Pero yo siempre digo que no desconozcamos que al final se construye con planos. O sea,
independiente que los modelos BIM pasan a ser la Biblia del proyecto, por decirlo así, el core del proyecto, eh, siempre el que va a estar en la obra va a tener colgado en su muro o en su computador, va a tener los PDF o va a tener algo que es un plano técnico, que es una herramienta técnica, que es el plano. Por lo tanto, yo te digo y digo siempre que los planos no van a desaparecer mucho No tiempo. O por sea, buen tiempo, sí. por un buen tiempo los planos van a seguir existiendo, y eso es como el constructor o el albañil o quien construye la obra es como entiende la obra, es como entiende que tiene que construir lo que tiene que construir en el momento. Claro, como decía, los modelos BIM tienen la información de la materialidad que tienen, no sé, el hormigón que se tiene que usar, la enfierradura, etcétera, pero al final se traduce a planos técnicos, o sea, la técnica. Por lo tanto, con eso quiero dejar en claro en teoría que los planos van a seguir existiendo, por lo tanto vamos a tener que lidiar con información e intercambiar información con Correcto. con planimetría. Entonces yo creo que es un proceso demasiado importante que no se puede desconocer. Correcto, y además de todos modos, cuando hablamos de BIM, tenemos que desglosar los diferentes niveles que tiene BIM también. Y aquí es donde Bluebeam entra en una parte, digamos, más básica, porque Bluebeam está dentro del nivel 2 de BIM. El intercambio de información dentro de la plataforma, la trazabilidad de la información, sobre todo en el proceso de revisión o el proceso de cuantificación y estimaciones, queda grabada dentro de nuestra plataforma. También cuando exportamos un modelo 3D o incluso un archivo IFC que fácilmente se puede abrir en Review, a través de las integraciones que tenemos con la mayoría de los software de diseño, igualito nos traemos toda esa metadata que está visible para aquel que no trabaja con un software de diseño. Una contratista, una subcontratista, no tiene por qué gastar $4,000, $5,000 americanos en un software que probablemente va a usar el 5% como mucho, Claro, simplemente para ver una información que se puede ver en Bluebeam Review. Entonces, exactamente. yo creo que ahí también es una ventaja, y eso era lo que te comentaba hace algún momento, que llevar esa información que es fundamental hoy en día para el marco de trabajo de la construcción digital a todos los niveles participantes en un proyecto de construcción. Tú cuando ves un plano, lo ves o en la etapa de la revisión del diseño o lo ves para gestionar el avance de obra. Y Claro. en ambas etapas puedes utilizar Bluebeam Review para seguir intercambiando información con el diseñador o con aquellas disciplinas que están involucradas en tu proceso de revisión, ¿no? Claro, y yo creo Perfecto. que dices algo bastante importante en que no, o sea, ¿por qué gastar dinero excesivo en una plataforma que solamente vamos a usar para algo en específico? Y Claro, que hay soluciones como Review que pueden evitar estas cosas. Entonces yo creo que correcto, eso puede ser bastante importante que lo dejemos claro de que para cada industria puede existir alguna plataforma o hay industrias que son, o hay plataformas que son transversales. Yo creo que correcto. Review es una plataforma que puede estar en cualquier, o sea, para todas las empresas que estén asociadas a un proyecto en específico, yo creo que es bastante necesaria y con la colaboración en tiempo real que tienen, también creo que es algo que es bastante fundamental. No, Totalmente. y otro de los puntos súper importantes que por lo menos yo veo en este tipo de software es que mantiene una comunicación con la obra, ¿cachai? Porque claramente cuando tú trabajas en procesos de diseño, el BIM, ¿cómo lo mezclas con la obra? Hay partes que se separan Se un poco. pierden, se separan, sí. Correcto. Claro, y ahí es donde Bluebeam viene como a solucionar problemáticas de comunicación entre la persona que ve que está en obra, que quiere, que no entiende algo, que encontró algo en su plano, y se lo puede traducir a alguien que está obviamente en la oficina con el modelo BIM. Y ojo, otra de las cosas que quiero dejar en claro que es la importancia de que los modelos BIM, ojalá, y lo digo ojalá porque yo sé que todavía no es tan posible, de que los planos vengan desde el modelo BIM, ¿ya? Porque muchos todavía están levantando CAD y arreglando CAD,
por decirlo así. Entonces se traduce ahí, hay una discrepancia un poco. Entonces, bueno, para avanzar un poco, cuéntanos qué es Bluebeam, dónde apareció Bluebeam. Es una empresa, no sé, europea, es una empresa No, americana. Bluebeam, Cuéntanos. de hecho, Bluebeam es una empresa norteamericana. Nació en Pasadena, California, en el año 2002, como vemos en la pantalla. Un dato muy Y por qué te interesante. digo que a mí se me confundía un poco, disculpa, Carlos, porque como es del grupo Nemetschek, como Correcto. es parte del grupo Nemetschek, y Nemetschek por lo general tiene puros, casi, no todos obviamente, pero muchos no sé, Vectorworks, perdón, Allplan, Graphisoft, Graphisoft, Solibri, sí, ¿cómo se llama este? El Rofus, y Rose, sí, que son software de Noruega, de Finlandia, sí. Hungría, etcétera. Entonces, claro, uno tiende a pensar que pudiera haber sido de Europa, pero no. Claro, no, somos una empresa originalmente de Pasadena, California, y un dato bastante interesante es que Bluebeam, de hecho, nace en la NASA. Ok. Bluebeam nació como un proyecto o como una herramienta para medir los brazos robóticos del Mars Rover. Pero cuando terminó el proyecto, pues la NASA decidió que los desarrolladores de Bluebeam pues, lo tomaran como un proyecto de emprendimiento. Y hoy ya hace casi 20 años, pues somos una empresa que pertenece al grupo Nemetschek con aproximadamente 1,5 millones de usuarios alrededor del mundo, ¿no? Y bueno, una empresa que, como ven en la pantalla también, oficinas pues, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Suecia, Dinamarca, Alemania y en Australia. Y con Perfecto. presencia a ver, tenemos 130 países, clientes en más de 130 países y también aliados comerciales en muchísimos países. Para Latinoamérica, justamente ahora también estamos incrementando nuestra red de aliados. Tenemos aliados en México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile y Brasil. Eso es lo que tenemos por los momentos, sin embargo, estamos apuntando a seguir creciendo. También alianzas con nuestras compañías del mismo grupo, como lo es Graphisoft, y esto debido por la integración técnica que tenemos con Archicad. Pero también pues trabajamos con Allplan, con Solibri y con otras marcas Oye, de la... Con Solibri me gustaría verla porque, bueno, yo he trabajado review con ArchiCAD y con Revit, con las conexiones, y la verdad es que son bastante buenas. Yo me quedé bastante sorprendida y así fue que lo conocí yo, básicamente. Yo conocí el año pasado a Review porque nosotros conversamos esto en una primera reunión porque a mí me interesaba un poco más la gestión y bueno, yo Correcto. trabajaba en donde actualmente es el reseller de Review en Chile, que es Archisoft, y dije, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a meter en esto porque ya que Sebastián está metido en Archicad, yo me voy a meter en otra cosa porque lo conozco y entonces a él le gusta como estos software de modelado, así que yo me voy a meter en Review. Y me metí, y aquí te tengo una pregunta como más mía. ¿Por qué dejaron de estar en Mac? Eso es una muy buena pregunta, pero la verdad Mira, es que eh, nuestra cartera de clientes dentro de Mac no era tan grande y es un ujú, producto complicado de mantener y sí. de darle soporte y de desarrollar. Entonces, Pero sí, yo encontré que también es porque están migrando a plataformas web, ¿o no? Como a sí, HTML5 bueno, y... eso lo que pasa es que es un poquito más a mediano plazo, ¿no? Ya no ser una plataforma standalone, sino pasar a una interfaz web. Pero bueno, todo ese nivel de funcionalidad que tiene Review todavía en web, estamos todavía en un proceso de research and development para que esto pueda avanzar, sea realmente eficiente, ¿no? No que realmente tengas módulos y módulos y módulos en un browser o un navegador para poder lograr lo que se hace actualmente. Pero sí, volviendo al tema de Mac, es básicamente eso, ¿no?
es un producto muy complicado de desarrollar. Sí, Bueno, no. y es por qué María todavía Autodesk nunca ha hecho productos Mac más que el AutoCAD que alguna vez lo hizo. Pero la verdad es que Autodesk tampoco, el mercado Mac es chico, entonces es difícil de mantenerlo. Entonces, el esfuerzo Claro. que tú le pones en escribir un software siempre, y más encima, Mac actualiza los temas de privacidad y los temas de Sí. seguridad, y cada vez le hacen la pega más difícil a los programadores. Entonces, es difícil Sí, mantener un software de Incluso Mac. pasa con nuestra versión para iPad. Cada actualización en iPad o en el iOS te obliga a hacer algún tipo de cambio o algún tipo de actualización también dentro de tu aplicación. Entonces, sí, wow. no es un tema sencillo. Oye, hay una pregunta, pero se va a responder cuando empecemos a hablar de esto. Ok. Eh, Oye, porque sí, yo te quería preguntar antes que todo. PDF. PDF es un formato abierto, es de Adobe, ¿de quién es PDF? Y cuéntanos un poquito de PDF. PDF dejó de ser un formato de Adobe, ya es un formato estándar. Sin embargo, como formato, lo que nosotros utilizamos son los beneficios de PDF para poder digitalizar y poder automatizar flujos de trabajo de la industria de AIC, de nuestra industria, ¿no? A mí no me gusta hablar de Bluebeam como un software de PDF, porque eso nos Perfecto. encasilla en un tipo de software que realmente no describe el beneficio de review. Nosotros somos una solución para la industria de arquitectura, ingeniería y construcción. Y lo somos porque con estos beneficios que tiene PDF como formato, nuestras funcionalidades están enfocadas nuevamente en digitalizar y agilizar flujos de trabajo específicos de la industria, como lo es el proceso de revisión de diseños, pero también es el proceso de licitación. Con Bluebeam Review nosotros podemos hacer cuantificaciones, cómputos métricos, estimaciones, y eso es un proceso nuevamente que digitaliza y automatiza Bluebeam Review, que es en la misma plataforma donde puedes hacer revisión de diseño, gestión de avance de obra, pero también puedes tener operación y mantenimiento, porque muchísimas compañías que trabajan como Facility Management utilizan el gestor de documentos de Bluebeam Review para almacenar toda esa información referente al activo o al bien, ¿no? claro. A la entrega de la obra, tiene una cantidad de funcionalidades nuevamente basados en los beneficios del formato PDF, ¿no? Ok, Claro, entonces yo lo que te hago una pregunta, porque quizás, no sé si metí las patas nombrando tanto al PDF, pero entonces, ¿cuál es la problemática de inicial o las problemáticas que ataca Bluebeam Review? Bueno, la primera es la comunicación, todo Perfecto. el defecto que tiene la comunicación. Imagínate, hace una semana hablaba en un webinar con uno de nuestros partners en México del proceso que todavía se ve mucho en Latinoamérica, que es que el diseñador o el arquitecto hace el print set de los planos, los reparte, luego vienen actualizaciones y entonces, desde que sale el plano hasta que llega a la cuadrilla de construcción, puede pasar una semana. Los comentarios que hace cada disciplina o las revisiones que hace cada disciplina no le llegan al mismo tiempo a la cuadrilla, luego se emite una segunda versión o una segunda revisión de ese mismo plano y todavía tenemos un grupo trabajando con la versión número 1 sin saber que hay cambios que se están generando. Entonces, ahí que tienes disciplinas que están hablando aislados completamente entre ellos, claro. un diseñador que no está al tanto del avance de la obra, si ya se empezó a construir. Entonces, esa descentralización y que nadie está hablando el mismo idioma, ¿no? Eso también es un gran problema, porque todo el mundo está en un ciclo completamente diferente. Ahora, ¿qué hace Bluebeam Review? Lo primero que hace es centralizar
toda esa información. Una vez que se genera el PDF, ya sea desde el software de diseño, ahí es cuando Bluebeam entra en juego como gestor de documentos, donde todo el mundo puede acceder a ese plano dentro de la plataforma. Empieza a ser la plataforma en la nube donde la gente puede colaborar tanto en tiempo real como, digamos, de manera individual, pero sobre un plano donde se está actualizando por diferentes grupos de trabajo. Al final, la trazabilidad que te da Review para ver los cambios que se están generando, para ver quién está sugiriendo el cambio, quién está pidiendo revisar, no sé, puede ser un sector de la construcción. Todo queda grabado y todo queda en un reporte dentro de Review. Puedes ver quién cambió el estatus. El gerente de proyecto puede decir, ok, este cambio lo vamos a hacer y se va a empezar a generar dentro de 2 semanas. Entonces, ya te evitas primero una cantidad de dinero en impresiones. Por ejemplo, tenemos un cliente en Colombia que para un proyecto en las torres Atrio, que es una de las torres, si no las más grandes de Latinoamérica actualmente, una de las más grandes, donde se están ahorrando aproximadamente $40,000 al año en impresión de planos. Entonces, no solo estamos hablando de un indicador económico como este, sino también en la eficiencia de no tener que imprimir el plano, repartirlo a todas las disciplinas, enviarlo, porque también hay muchísimo dinero en el envío de planos hacia obra. El otro problema es, como tú comentaste al principio, Sebastián, la gente raya los planos a mano, hace los comentarios, y ahí eso te empieza a generar una cantidad de riesgos, porque primero, muchas veces pasa que no entiendes la letra, no entiendes qué se escribió. Claro. El plano se arruga, se pierde. Se moja. Se moja. Y otra cosa súper importante, no sabes quién fue la persona que hizo ese comentario. Entonces no tienes una trazabilidad a quién está generando este comentario, quién está sugiriendo este cambio y quién le va a dar un estatus a este cambio. Entonces, con una plataforma digital como la de Bluebeam Review, pues te eliminas todos esos problemas porque todos estamos trabajando sobre el mismo plano, sobre el mismo set de documentos y puedes ver cada uno de los responsables que no solo están generando cambios, sino puedes ver las fechas, puedes ver las cuantificaciones, cualquier cosa que necesites dentro de un reporte completo. Yo me imagino que Review es muy parecido a lo que hace Vincolab en realidad, pero con Vincolab se pasa al tema de modelo de BCF, por decirlo, que es el formato BCF que trabajan ellos, pero está traducido más a la gestión documental. Claro. La pregunta que tengo, disculpa María, para terminar, la pregunta que tengo para Carlos, porque es justamente de lo que estaba hablando. ¿Se pudiera considerar como un Common Data Environment Review? O sea, es parte, ¿pudiera ser parte de este entorno común de datos? Correcto. ¿Aloja otro tipo de archivo también o solamente bueno, eso? Bueno, es una muy buena pregunta, Sebastián, porque en nuestra plataforma en la nube, y más adelante en la presentación tenemos un par de láminas que lo describen. Todas las versiones de Review cuentan con una plataforma en la nube llamada Studio. Y Studio se divide en el gestor de sistemas de documentación, o en el DMS, y se divide en la plataforma llamada Sesiones, que es donde se hace todo el proceso de revisión en tiempo real entre diferentes miembros del proyecto, ¿no? Sí. Entonces, en ese sistema de gestión de documentos, tú puedes alojar cualquier tipo de archivos, DWG, RBT, Excel, PDF, todo lo que necesites alojar ahí. Ahora, lo que vas a abrir en Bluebeam Review van a ser PDFs o pueden ser archivos IFC que Review va a convertir en PDF, sin embargo, me va a permitir el acceso nuevamente a la metadata para yo tener no solo información sobre el árbol 3D, sino la metadata o las propiedades de cada uno de los objetos en ese modelo. Wow. Claro, oye, las torres que estabas hablando es las torres Atrio de Colombia. Correcto.
Sí, entonces Alejo preguntó que si esta plataforma es partícipe en el desarrollo de las torres Atrio. Ahí Correcto. sí, sí es partícipe. Oye, y bueno, un poco de lo mismo que estabas conversando, y que esta plataforma no es tan solo para posicionamiento de planos en PDF, sino que también puedes tener todo tipo de documento que Correcto. se necesite para la obra, digamos. O sea, pueden ser contratos, pueden ser ya algunas, no sé, tablas técnicas, algunas Sí, de especificaciones, y hecho, que es bastante fíjate importante, que bastante interesante la forma en que el PDF se convierte en algo nativo. correcto. Que- Es que de hecho, mira, en uno de los flujos, y ahorita se está utilizando muchísimo para todo lo que tenga que ver con municipalidades eh, o todos los clientes del área pública. Todos los procesos de RFI, de solicitud de información, también no solamente se digitalizan, sino se automatiza dentro de Review. Tú puedes generar todas las actualizaciones de tu RFI dentro de una carpeta en este gestor de documentos a la que cada una de las disciplinas o contratistas y subcontratistas van a tener acceso, pero a la misma vez, uno de los beneficios del PDF es la hipervinculación. Tú puedes hipervincular un RFI a un plano. Entonces ya Exactamente. es un proceso nuevamente no solo más ágil, sino más amigable, con una interfaz gráfica muchísimo más fácil de seguir, ¿no? Que también es otro problema, porque no es que tengo que ver un código y luego buscarlo en el plano, no, ya simplemente es un clic y me lleva a esa hoja dentro del set de planos o me lleva a ese plano en particular. Claro, sí, yo creo que esa es una de las cosas que a mí me dejó un poco, me dejó bastante sorprendida en algunos videos que veía, de la forma de vincular un PDF a otro PDF. Era como, wow, ¿cómo sabe esto, cómo reconoce estas letras y las vincula con las letras que también están en otro plano? Eso creo que es bastante, y es bastante seguro también, es bastante seguro porque ya básicamente no hay error humano, digamos. Correcto, y esa es una de las ventajas también, ¿no? Cuando estás haciendo, por ejemplo, en la hipervinculación, no solo nos permite tener un clic que nos lleva a una hoja en específico o a un corte específico en un plano, también nos permite crear etiquetas a un set de planos, porque ¿qué pasa muchas veces? A veces el diseñador imprime en PDF el set de planos, pero te llegan las hojas numeradas en vez de las hojas identificadas con su ID del plano, para que cada disciplina sepa en cuál hoja tiene que revisar o cuál plano tiene que revisar en Claro. particular. Entonces, por eso era que al principio te decía, no nos vemos como un software de PDF, nos vemos como una solución que agiliza y digitaliza todos estos flujos de trabajo de la industria. Para como resumir un poco, entonces, Bluebeam se puede poner en el centro de una colaboración entre cualquier plataforma BIM, puede ser Tecla, Revit, ArchiCAD, Correcto. que simplemente publiquen un set de una entrega, como le decimos aquí en Chile, una entrega o una publicación de una instancia del proyecto para subirla a esta plataforma. Y en esta plataforma podemos entonces empezar a gestionar esa entrega. Las otras personas la pueden revisar en tiempo real, me imagino, Correcto. eh, revisarla en tiempo real y empezar a comentar. Entonces, obviamente me imagino que esta plataforma debe tener roles, debe tener usuarios, donde cada uno puede tener distintos permisos, algo así, ¿se traduce? Correcto. Sí, Perfecto. correcto. Cuando estás trabajando en estudio, nuevamente la plataforma que tenemos en la nube o nuestra funcionalidad en la nube, cuando yo creo una carpeta, por ejemplo, en el sistema de gestión, yo puedo invitar a personas, yo puedo configurar las permisologías a nivel de librería o a nivel de subcarpetas. Entonces yo puedo empezar a crear accesos a personas que tengan una responsabilidad sobre ese flujo dentro de esa carpeta. Yo puedo tener una carpeta por disciplina o puedo tener una carpeta por ciclo
puedo tener una carpeta para el proceso de revisión y otra para planos en definitivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya creo que ahí lo que más me gusta es que Review se adapta más bien o es lo suficientemente flexible para adaptarse a la manera o al estilo de trabajar del cliente y no esperar que sea el cliente el que se adapte a la forma de trabajar de Review, ¿no? Claro. Perfecto. Y un poco para introducir este tema, y que tampoco importa mucho la plataforma donde estés trabajando, porque existen muchos plugins de Bluebeam Review Y, para casi todas las plataformas que actualmente correcto. son las más usadas. Correcto. Yo creo Entonces, que ahí nuevamente también das con algo clave porque seguimos hablando y seguimos desarrollando el proceso de transformación digital, ¿no? Sobre todo un proceso que está mucho más en desarrollo en nuestra industria. Aquí la ventaja es que no tengo que imprimir el plano en 3D, ponerlo en una carpeta, sino que al instalar el plugin de Bluebeam en cada una de estas plataformas que vemos en esta lámina, ya simplemente con un clic yo tengo mi plano disponible para review en el formato de review. Y si estamos hablando de planos 3D o planos IFC, nuevamente me voy a traer toda esa metadata a través de la integración de estas plataformas con Bluebeam Review. mira, yo creo que, bueno, aquí hace Carlos una pregunta que si puede exportar PDF 3D desde Navisworks, se puede Sí, realizar sí. con los plugins. De hecho, fíjate, porque estamos hablando ahorita mucho de construcción, ¿no? Y quizás estamos orientando demasiado review hacia eso, pero tenemos muchos clientes, no solo en Latinoamérica, donde, bueno, obviamente sabemos que todo lo que tenga que ver con petróleo y gas es una industria muy fuerte en la región, pero también en el Medio Oriente y en Italia, clientes que trabajan con el proceso llamado PNID. Y es un proceso que generalmente todo lo que tenga que ver con las tuberías para el proceso de gas se diseña en Navisworks y a través del mismo plugin se exporta hacia Review. Y entonces también es un proceso donde, muy parecido al proceso de revisión de diseño, se gestiona el estado de las válvulas, el estado de los pipes y de los diferentes assembles que tenga PNID, ¿no? Entonces, esto viene a través de esa integración entre Navisworks y Bluebeam Review. Oye, tengo una pregunta media, no sé si es extraño, ¿no? Pero ¿puede Bluebeam también gestionar otro tipo de documentos, no necesariamente planos, sino que escritos? ¿O no se Sí, enfoca en eso? ¿Sí? sí, porque de hecho, bueno, nuevamente, si estamos hablando de PDF, es un proceso que se puede hacer. Uno de las, dentro de, Por ejemplo, disculpa, Carlos, sí, no sé si se pudiera, por ejemplo, sacar un listado de planos, de que, no sé, porque yo me imagino que esta metadata tú puedes ponerle un código a un plano y ese código se pudiera llevar a un listado de planos, por ejemplo, no sé, preguntando nomás. se puede exportar la metadata hacia un reporte en PDF y ya eso te generaría una hoja en PDF donde puedes manipular esa información, manipularla en el sentido de que puedes utilizarla para hipervincular con otros archivos u otras hojas del mismo documento. Una de las cosas, uno de los flujos o parte dentro del proceso de revisión en Review, Review tiene la capacidad de comparar documentos. Entonces, cuando pensamos en un proceso de revisión, se emite la primera versión, todo el equipo, las diferentes disciplinas y contratistas hacen sus comentarios y esa hoja con esos comentarios va al diseñador, donde el diseñador genera los cambios y saca una nueva versión, ¿cierto? Entonces, en Bluebeam Review, cuando tenemos las dos versiones en PDF, se puede hacer una comparación de documentos y como estamos haciendo una comparación de vectores, Review va a identificar dónde están cada uno de esos cambios, los va a resaltar. Los marca, claro. Los marca o los podemos sobreponer una hoja sobre otra y marca los cambios a través de colores, ¿no? Que eso también cuando hablamos del proceso de PNID es un proceso bastante común, ¿no?
Sí, Pero cuando estamos hablando de la parte de planos, pero si estamos hablando claro. de un contrato, por ejemplo, también podemos hacer lo mismo, porque va a ser justamente... Eso te estaba preguntando. Sí. Qué bueno. Oye, Yo también, recuerdo digamos, espérate, que, antes de, guarda tu pregunta, para cerrar el tema de, siempre digo lo mismo, pero que Carlos dijo, se trabaja con vectores para que la gente entienda que, por ejemplo, si escaneamos un plano y lo digitalizamos, no va a funcionar porque es una foto, no va a Bueno, entender. si el plano está escaneado en buena calidad, sí. De hecho, Ah, ok. Review cuenta con OCR en caso de que ese plano necesite algún tipo de texto. O sea, Que ser puede traspasar, claro. correcto. Ah, Entonces, bueno, yo lo que, pero buena para dejarlo aclaración. claro, siempre y cuando el Estén escaneo bien, esté en buena calidad, sí eh, va a funcionar. perfecto. yo lo que iba a decir era sobre la metadata que también se puede incluir. Y aquí yo creo que es una pregunta que aquí se puede responder la pregunta de si review es BIM o no. Yo recuerdo que, bueno, yo hice el examen de certificación, creo que a mí Carlos me dijo que era la única de Chile, así que soy la única de Chile. Sí, 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 hasta Eh, ahora, por ahora. por ahora, por Em, ahora. yo recuerdo que una de estas cosas de las pruebas que me mandaban era hacer una cuantificación en base a un plano, pero con cuantificaciones que yo tenía que hacer con materiales que venían desde una lista externa. Entonces, ahí es donde yo creo que para mí es BIM. O sea, no sé si, no sé, Carlos va a decir si sí, efectivamente, si no, pero yo creo que para mí es BIM porque yo logré incluir la información, no incluir la información, o sea, sí le incluí información al plano, pero más que incluirle, le saqué información al plano. Saqué un Correcto. listado de Oye, cuantificaciones en base en ese caso, el examen era en base a una alfombra que tenía que cuantificar, o que habían 3 tipos de alfombra y que eran en diferentes áreas. Entonces, uno puede extraer la información adicional a un PDF adicional a lo que el BIM trae, digamos. También, yo creo oye, que eso para mí lo yo BIMé. tengo yo tengo como una posición quizás con respecto a esto de por qué yo creo que sí, ahí nos va a decir Carlos realmente la respuesta, pero para mí, personalmente, yo creo que obviamente que sí es BIM. ¿Por qué? Porque BIM es una metodología de trabajo, ya no pensemos que siempre BIM es un modelo 3D, ¿ya? Eso es entre comillas, como, es falso decir de que BIM es el modelo, porque BIM son los procesos colaborativos para englobar el trabajo colaborativo en cuanto al proceso completo de un proyecto en todas sus etapas del proyecto, desde que nace hasta que se construye o se demuele. Entonces, Bluebeam pasa a estar dentro de este proceso, colaborando y haciendo partícipe el modelo con los humanos incluso, ¿ya? Con procesos de revisión. Entonces, claro, Carlos, cuéntanos entonces para la visión de Bluebeam, si es que es BIM o no. Sí, es que era también como te comentaba al principio, es considerado un software BIM nivel 2 y esto es justamente por esta plataforma colaborativa de poder intercambiar información, no solo entre diferentes formatos, sino también con diferentes miembros del equipo. Cuando tú tienes un plano, si seguimos hablando de IFC, por ejemplo, eh, yo me traigo toda la metadata, pero yo puedo ver propiedades no solamente del árbol 3D, puedo ver propiedades de una ventana y puedo ver las dimensiones de esa ventana. Toda esa información está disponible en Bluebeam Review. Pero para el ejemplo de María, por ejemplo, si vamos a hacer una cuantificación, yo puedo sacar el área de un espacio en un segundo. Y esa información va a quedar grabada dentro de la trazabilidad, dentro del reporte, que me va a permitir luego cuantificar. Incluso yo puedo hacer cálculos dentro de Review, yo puedo crear una columna con una fórmula para hacer Sí, cálculos de precios, por ejemplo, genial, genial. subtotales. Y luego eso lo puedo exportar a Excel si necesito hacer, digamos, También. cálculos más avanzados. Y los puedo hacer a través de la integración y del plugin que tiene Bluebeam Review con la suite de Microsoft Office.
Sí, sí, yo recuerdo eso también de haber colocado fórmulas para sacar costos también. Yo creo Si yo, por que es ejemplo, exporto bastante... perdón que te interrumpa, pero si exporto a Excel uno mm, de estas cuantificaciones y de repente necesito generar un cambio, no tengo que hacerlo manualmente en Excel, simplemente tengo que actualizar el Excel o refrescarlo y en un segundo tengo toda la es información bidireccional actualizada. entonces. Sí, porque justamente viene a través de una integración de ese mismo plugin entre Office y Review. Es súper interesante eso porque yo, o sea, poco, eso yo creo que es una de las diferencias que tiene, porque ahí estaban comentando también sobre las comparativas de los software que hacen esto. Yo creo que eso son Claro, cosas, Dante abarca y dice, este sistema es muy parecido a otros. Y yo no lo había querido leer todavía, porque sí lo había ido a leer, pero porque ya iba a llegar a alguna de esas cosas. ¿Qué iba a claro. decir, María? Bueno, de eso, de que estas son algunas cosas diferenciadoras que existen Claro, entre Review y otras plataformas, que yo creo que, además de eso, yo creo que esto que estábamos hablando en la lámina anterior de las integraciones con todas las plataformas que existen, yo creo que también es una gran diferencia, porque la Sí lo es. plataforma más conocida que se acerca a esto es BIM 360, que es internamente para productos autos. Entonces, Correcto. yo creo que esta es más global. Y no aparece acá, pero también hay una integración directamente con BIM 360. Me parece que se hace a través de una solución llamada Studio Prime, que justamente es un gateway que nos permite gestionar el uso de Review. Esto quizás es una solución un poco más corporativa, ¿no? Pero esta misma solución tiene un listado de APIs ya publicadas, las cuales me permite desarrollar una integración con otro tipo de sistema. Incluso podemos hablar de soluciones como Oracle, con BIM 360 también. Eh, a ver, es que el listado es bastante extenso y lo que he visto que han hecho otros clientes, eh, la cantidad, la automatización y la misma integración para el proceso digital, la verdad es que pues, es extenso, es interminable. Sí, sí, yo creo que igual hay diferencias que son valorables, empezando por el precio también, yo creo que es una gran diferencia el sí, valor que ahí, tienen ambos. ahí, ahí Eh, llegaremos a los precios de sí. licenciamiento. Oye, Lo que, preguntan sobre la certificación. Como yo dije que estaba certificada y toda la cosa, esta certificación es hasta ahora es para partnership, pero ¿cómo harían estas sí. personas que querían certificarse como usuario? Bueno, nosotros tenemos a través de los partners también lo que llamamos la Universidad Bluebeam, ¿no? Que es un listado de cursos que, bueno, permite al usuario alcanzar un nivel de conocimiento, digamos, mayor, para, bueno, luego eso traducirse a una certificación como usuario final. Este es para usuario, ¿cierto? Como Correcto, esa certificación como de usuario. correcto, Perfecto. Sí, yo creo, esa, bueno, a mí me falta una certificación de técnico, pero la tengo que hacer. correcto. Ahí oye, Que estamos era bastante complicado. monitoreando, todos los días te monitoreamos el avance con tu certificación. Todos los días ahí estaba. Todos Oye, los días. entonces, oye, es que yo quería decir también el tema que dije al comienzo, porque, bueno, yo, como para que Carlos también sepa, yo estuve en una oficina de diseño inmobiliaria aquí en Chile, donde hacíamos obviamente todo tipo de proyectos, pero principalmente edificios inmobiliarios de edificación habitacional en altura. Y ahí nos encontramos en algún año con la problemática de cómo mejorar la trazabilidad, la colaboración, todo lo que estás diciendo tú en ese momento, y yo estoy hablando hace 5 años atrás más o menos, y buscando, me topé con dos plataformas, Bluebeam, Review de Bluebeam, obviamente, y me encontré con otra que se llama Plan Grid, que me imagino que debe Correcto, ser como la competencia de ustedes, que correcto. también, para sorpresa mía, el año pasado la compró Autodesk, porque por lo tanto yo me imagino,
dado las políticas que siempre hace esto, es que en algún momento la va a incluir de nuevo en algún proceso, en algún software de ellos, o simplemente después las compra para adquirirlas y desaparecerlas, por decirlo así. Espero que no sea así. Porque a veces, por ejemplo, compra software y los mete las tecnologías, las mete dentro de los otros software. Yo creo que esa es la tecnología que está en Bim 360. Claro, puede ser que haya sacado también parte de PlanGrid y la metió dentro de BIM 360, no sé. Entonces, mi pregunta, no sé si te pongo en aprieto aquí o no, pero ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, para que la gente entienda, entre Review de Bluebeam con PlanGrid y con BIM 360? También, para que la gente entienda. Sí, bueno, como empleado de Bluebeam, no creo que pueda tener un comentario muy objetivo sobre lo que hace PlanGrid. Obviamente una solución bastante completa y como tú dices, ¿no? Autodesk generalmente capta soluciones que están en el mercado para incluirlos o dentro de su cartera de productos o simplemente para esas funcionalidades incluirlas en las soluciones que tienen actualmente, ¿no? Lo que te puedo decir quizás es los beneficios que han visto nuestros clientes que han salido de otras soluciones para adaptar a Bluebeam Review, ¿no? Y creo que lo que más me ha gustado escuchar es aquellos clientes que hablan de Bluebeam Review como una única fuente de información, donde todo está no solamente centralizado, sino que Bluebeam Review, una vez el plano está ya listo, ya está el PDF listo, no se utiliza otra cosa sino Bluebeam Review. Y eso nuevamente me parece que le da mucho valor a la solución porque estás haciendo una inversión no solamente para una herramienta que te ayuda o que te agiliza un proceso en particular, sino donde puedes hacer múltiples operaciones, múltiples flujos dentro de la misma plataforma, centralizando la información para todo aquel que tenga acceso. Y ese acceso lo controla el usuario, controla el cliente. Entonces creo que en ese sentido, más allá de comparar, creo que me gusta más hablar de los beneficios que nuestros clientes han resaltado dentro, Claro que es la de idea. o han resaltado más como aquel indicador que mejoraron. Y creo que eso está muy asociado a la optimización, ¿no? Este mismo cliente ARPRO, que es la constructora que desarrolló las torres Atrio en Colombia, en Bogotá, ellos hablan de ese mismo indicador, ¿no? Optimizar el tiempo de construcción hasta en un 40%. Yo creo que eso es un indicador bastante importante, no solo para el usuario final, sino para la misma empresa que hace la inversión en la solución. Claro, exactamente. Y hay algo que de lo que tú hablaste recién me hizo como clic acá, que es el tema también de que Review, sí, o sea, no necesariamente está dentro de esto, pero es parte del OpenBIM, o sea, puede funcionar para distintas aplicaciones. O sea, Exacto. es una solución que yo pudiera decir, personalmente, digo que es parte, claro, del sistema OpenBIM, porque lee el formato abierto que es PDF y se conecta Y con FC distintos también. Y FC también. Claro, entonces básicamente está dentro de los temas OpenBIM. Y Oye, y eso otra viene cosa también por también, que nuestra integración no va con un tipo de plataforma en particular, va con claro, una suite de soluciones o de software que tienen procesos diferentes dentro del desarrollo del diseño, ¿no? oye, y lo otro que te iba a preguntar que va ligado a lo que hablamos de lo que está mostrando también María un poco en la La colaboración. pantalla, Sí. la colaboración. ¿Cómo es la curva de aprendizaje de este software? ¿Qué han dicho los clientes con respecto a la gente? Porque me pongo en el papel de cualquier otro software más para aprender, por decirlo así, diría yo. Pero ¿qué tanto cuesta aprenderlo? ¿Se familiariza mucho con el usuario que no utiliza plataformas BIM, por decirlo así? Correcto. Mira, creo que eso es una de las preguntas que también más me gustan porque la mayoría de nuestros clientes han hablado de lo intuitivo y lo amigable que es el software. De hecho, si ves en la lámina, cada una de las disciplinas, todos están sonriendo. Y esto es porque en realidad es un software bastante intuitivo. Entonces, Sí. no solo
pues digamos que los menús o las herramientas de marcado, las herramientas de medición están como bien fáciles de encontrar o son bien explicativas, ¿no? Sino que también tenemos recursos de información dentro de la plataforma. En nuestro menú de ayuda hay recursos de información y hay tutoriales, lo cual ha hecho que el usuario sea más autónomo en ese sentido, donde de repente revisa un video o algún recurso de formación dentro de un flujo muy particular y enseguida entiende cómo se aplica ese flujo para lo que está haciendo. Por otro lado, también tenemos a nuestros resellers, quienes están haciendo un trabajo increíble, bueno, alrededor del mundo, los cuales estamos bastante orgullosos. Para Latinoamérica también he visto un avance muy importante, donde nuevamente no es solamente un agente comercial, sino es un partner que agrega valor, porque puede ayudar al cliente a mejorar o digamos hacer una ingeniería de procesos una vez esté implementado Review. Ese proceso de implementación viene con un proceso de formación o un proceso de entrenamiento para no simplemente enseñar cómo se utiliza Bluebeam Review, sino ahora este flujo, cómo se va a trabajar dentro de una herramienta digital como esta, ¿no? Y nuevamente también todo el tema de las integraciones, que cuando hablamos ya de transformación digital es muy importante resaltar la capacidad de integración que tiene Review con otras plataformas. Yo creo que un poco también para intervenir en la pregunta de Sebastián, yo hablo desde mi caso de que yo aprendí como en una semana a utilizarlo y que también es algo que hemos conversado con Carlos de que no habían muchos videos en español en internet. Entonces, la verdad es que aprendí porque el software tiene una interfaz bastante obvia, bastante reconocida, ok, ya sé para qué significa esto. Vi alrededor de 3 videos como para saber, o sea, como lo básico del software. Correcto. Y ya después de eso me metí en el bootcamp en la universidad de Bluebeam y obvio, como que dije, bueno, hay algunas cosas que quizás las hacía diferentes, pero finalmente yo pude mostrar a un cliente review a 3 días de haberlo utilizado. Yo recuerdo que tenía una reunión el lunes y el viernes me la confirmaron y yo tuve el fin de semana para aprenderlo y lo presenté en la reunión, hice la integración con Revit, hice la integración con ArchiCAD y yo como que, o sea, yo tampoco es que soy una eminencia y una inteligencia exorbitante. Sí lo eres, pero eres muy humilde, ¿no? Es lo que pasa. Claro, pero Oye, lo aprendí. tengo otra pregunta, siempre tengo muchas preguntas. ¿Cómo se utilizaría en cuanto ahora ya hablando licenciamientos, Bluebeam en un proyecto? Por ejemplo, hay licencias gratis que uno solamente es viewer para estar revisando lo que está pasando. ¿Cuántas licencias necesito en general para un proyecto? ¿Tienen paquetes de licenciamiento? ¿Cuánto cuesta Bluebeam? ¿Y cuánto cuesta aprenderlo también? Eso son preguntas para que la gente entienda. Correcto. Bueno, Bluebeam tiene 3 ediciones, estándar, CAD y Extreme. Estándar, obviamente, la más básica. CAD, muy enfocado en el tema de integración con los otros software de diseño. Y Extreme, que es la solución más completa, ¿no? Va desde $350 hasta $600 americanos por licencia o por seat, ¿no? Termina pasando que, bueno, cuando una persona compra una licencia, tiene su licencia que utiliza standalone. Es importante resaltar que esta licencia es perpetua, es un solo pago de $600 y ya no es una suscripción anual. Tenemos un plan de mantenimiento que sí es una suscripción anual, opcional, muy recomendada, por cierto, que incluye soporte técnico y acceso gratis a las nuevas versiones, actualizaciones gratis, ¿no? Por así decirlo. Ya por el lado más empresarial, también se puede comprar una licencia o un paquete de licencias que incluye, por ejemplo, 10 seats de una edición en particular asociada a una sola licencia, de manera que el cliente puede administrar esa licencia ya como más le convenga, ¿no?
Eso del lado comercial. Para eso están nuestros partners en Latinoamérica, y en nuestra página web también pueden encontrar toda la red de resellers en Latinoamérica y quienes dan soporte en los específicos países. Eso por el lado comercial. ¿Me preguntabas también, Sebastián? A ver, dos cosas. Primero, para terminar con la otra, con la anterior. ¿Cómo sería entonces más o menos una configuración para un proyecto promedio? Pongámosle, no sé, 3.000 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados. ¿Cuántas licencias más o menos debiera ocupar? Y lo que te pregunté también, si es que hay una posibilidad de ser viewer del... Correcto. Justamente con lo que estamos presentando en la pantalla, sesiones en estudio, yo como propietario de una licencia o usuario de una licencia, yo puedo crear una sesión en estudio e invitar a diferentes colaboradores para participar en esta sesión. Esto generalmente se hace para el proceso de revisión o para el proceso de gestión de avance de obra, ¿verdad? Yo puedo tener a alguien en la sesión que está en la obra con su iPad, puede incluso tomar fotografías, subirlas a esta sesión dentro del plano, y todo el mundo puede tener visibilidad a esas fotos o a esos videos que se están tomando en tiempo real, ¿no? Eso es una característica bastante importante. Pero supongamos que yo quiero invitar a un contratista que no tiene licencia. Cuando nosotros descargamos la versión de prueba de Review, tenemos 30 días para utilizar todas las funcionalidades, y una vez esa versión de prueba se vence, entra en modo vista o en modo viewer, donde yo todavía puedo entrar a una sesión y no solo ver, sino todavía puedo hacer comentarios y utilizar marcas o herramientas de marcado para esta colaboración. Pero solamente mientras esa sesión esté disponible. Claro. Perfecto. Oye, aquí hacen una pregunta que vamos a ver si la entendemos bien. Dice, ¿existen PDFs en 3D que se pueden estructurar la información y se pueden leer desde Acrobat? ¿Bluebeam puede leer y marcar estos PDF 3D? Correcto. Se puede. Nosotros, de hecho, eso es parte del proceso de colaboración que tenemos justamente con ArchiCAD. Yo puedo tener un modelo 3D donde veo toda mi información, mi árbol 3D, mi metadata, puedo ver toda esa información, y yo puedo utilizar, por ejemplo, la nube, que es quizás la herramienta de marcado más utilizada en la industria, para marcar ese modelo en 3D, hacer un comentario, guardarlo como PDF 3D y abrir eso en ArchiCAD nuevamente y verlo como si el comentario hubiese sido nativo en ArchiCAD. Claro. En ArchiCAD lo abre con Markup Tool, que es como donde se abren los BCF. Para los que estuvieron con nosotros, los que nos están escuchando, viendo, vieron hace unas 2 semanas que hicimos una demostración de interoperabilidad. Usamos los Markup Tool en ArchiCAD y de esa forma se vinculan los marcados de Revu o de Review en ArchiCAD. Ahí yo tengo un video de eso que está aquí en el canal de YouTube, donde muestro review con ArchiCAD y con Revit, cómo se vincula con ambos software, que yo creo que es un buen inicio para las personas que quieran ir probando esto. Y también, bueno, voy a hablar con Gastón de Archisoft para que me deje un link o algo donde puedan descargar las personas que nos estén viendo. Voy a dejar en la caja de YouTube un link para que puedan registrarse y conocer esta plataforma. Yo creo que esto que estamos viendo en pantalla es esta empresa que estabas hablando, de que ahorró el 40% que estabas diciendo. Sí, correcto. Oye, dentro de las preguntas... Un dato importante de este proyecto es que la estructura metálica de este edificio venía desde Toronto. Venía desde Canadá, no estoy seguro exactamente de dónde, pero imagínate el nivel de comunicación para diseñar desde Bogotá y exportar toda la estructura metálica. La comunicación tiene que ser, pero precisa, ¿no? Porque un error allí nos puede costar demasiado dinero y demasiado tiempo. Claro.
Entonces, nuevamente, ¿no? Hacer todo esto bajo una plataforma centralizada, pues bueno, vemos las ventajas de la comunicación. Oye, dentro de las preguntas que te hice anteriormente, ¿dónde puedo aprender Bluebeam? Si es que compro una licencia, ¿tengo entrenamiento? Bueno, Esas dos eh, preguntas. sí, a través de los resellers, algunos de nuestros resellers incluyen una sesión formativa de 1 hora o hora y media para explicar las funcionalidades más importantes de Review. También, como comenté, en el menú de ayuda hay recursos de formación y tutoriales que también son bastante completos. Creo que lo que más recomiendo siempre es ir a nuestro canal de YouTube y ver todos los videos que también son o para flujos o para funcionalidades específicas, donde hay no solamente videos producidos por nosotros como Bluebeam, sino también por otros aliados que han desarrollado material para tenerlo disponible en YouTube. Sí, bueno, yo para complementar eso, está, bueno, el canal del reseller de España, Sin Beam, Giovanna Alsazúa, tiene mucho contenido de Bluebeam Reu. Yo he visto bastante estos que están en el canal de YouTube, son muy parecidos a lo que se da en la academia o en la Universidad de Reu. Así que son videos cortos que son, uno agradece que un video corto porque obvio aprende rápido según. Claro. La verdad es que también hay una especie de ayuda cuando nos registramos en Reu y abrimos la primera vez la plataforma. En F11, si no me equivoco, está la ayuda y que te da un archivo demo gratis como para que igual tú puedas empezar a trabajar y te da algunas set de comandos, de cuáles son las cosas más utilizadas. Entonces, creo que te da bastante información para una primera visita. Correcto, así es. De igual manera, en el menú de ayuda dentro de Review está todo este acceso a tutoriales que es bastante completo. También, exactamente. Creo que aparecen dos botones. Uno es ir a demo y el otro es tutoriales. Correcto, correcto. Claro. Eso, mira, bueno, aquí está la página un poco, esta es la página inicial y bueno, la verdad es que yo creo que podemos cerrar. Me gustaría saber si Rebu Bluebeam es un gestor documental, se llama así, Rebu Bluebeam es un gestor documental o es un... Parte de sus funcionalidades es un gestor documental, pero no es la única característica que tiene. Ok, Claro. ¿cómo Es se difícil podría clasificarlo. Yo determinar entiendo, entonces? Carlos, porque es difícil clasificarlo, porque Sí, es un colaborador y gestor documental, porque es más que simplemente PDF, como quedó claro en la presentación correcto. que conversamos. Es difícil encasillarlos netamente en temas de rayar PDF, porque va más allá, Va Claro. es mucho como, más allá de eso. Sí. claro, Sí, yo lo veo como un software de eficiencia de procesos. Es claro, como lo veo. Me gusta. perfecto. Software de eficiencia de proyecto. Creo que es un nombre bastante comercial. Sí, lo voy a registrar. Claro, pues, ahí antes de que te lo roben. Bueno, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por No, estar gracias a acá con usted. nosotros en esta hora y cuarto que estuvimos conversando. Creo que es bastante bueno que podamos tener más contenido de Bluebeam Revu Seguro que sí. en Latinoamérica y que bueno que estamos empezando a hacerlo también. Has hecho webinar con México, con Carlos Jiménez, que nosotros tenemos un podcast con Carlos Jiménez que se llama BIM con Chile y Limón, que lo hacemos todos los sábados. Nosotros hacemos Sí, muchas cosas. sí, no, está muy bien porque es que era lo que te decía inicialmente, ¿no? O sea, ver cómo en Latinoamérica el marco de trabajo está a la altura de otros países donde quizás la transformación digital o la cultura digital ya estaba más avanzada, ¿no? Porque quizás tienen más infraestructura a nivel de telecomunicaciones o quizás hay más acceso a herramientas. Pero ver que están pasando cosas muy interesantes a nivel internacional dentro de Latinoamérica, pues a mí me satisface muchísimo. Y parte Sí, de eso son todas estas herramientas que ustedes crean también. claro, ¿no? Y esperemos que podamos dar a conocer
mucho más esta plataforma, este software. La verdad es que a mí me encanta una de las cosas que quiero ahora con la certificación es poder dar contenido, poder crear más contenido. Nosotros trabajamos también muy cerca de Archisoft con Gastón y Leonardo, entonces tenemos un poco esas ganas de crearle mucho contenido a la gente de estas plataformas que son, yo creo que indispensables para algún proyecto BIM en construcción que estemos trabajando. O sea, alivianan muchísimos procesos que se hacen de manera riesgosa, como lo que estuvimos viendo. Entonces, creo que nuestra función acá como comunicadores del BIM es dar este contenido. Claro. Es dar como estos tips de cómo hacer las cosas mucho mejor, de cómo conocer nuevas cosas que quizás en un entorno de una oficina, no sé, la verdad es que no sé, yo trabajo, por ejemplo, en una oficina con Revit y no salimos de Revit, no conocemos otra cosa. Entonces, creo que es importante poder tener estas cosas que uno pueda ver algunos otros software y quizás alguna persona que está viendo esto y diga, wow, mira, yo tengo este mismo problema que estaba contando Carlos, que Review lo soluciona. Entonces, quizás así podemos hacer contactos. Claro, Sí, pues. claro que sí. Oye, Carlos, y un poco Oye, para yo, cerrar, termina Sebastián, sí, que sí, yo voy a pues, hacer una pregunta sí. estúpida. Pero, No, yo le decía a la gente que nos está viendo y que nos escucha también en nuestras plataformas, que pueden buscar a Carlos en LinkedIn. Él sigue compartiendo, es activo en LinkedIn, está siempre compartiendo noticias de Rebu, noticias también de la industria AIC. También en Chile, Archisoft, Gastón Herrera, el BIM Center también, y en México a Edificación Virtual, con Carlos Jiménez y Ami, que y están a ahí Mayra de con, Pérez. sí, que Perfecto, están sí. ahí con Bluebeam Rebu. Por lo menos son los que yo tengo en el radar de Latinoamérica. No sé Sí, si bueno, existe. Bueno, y de hecho, Brasil que es otro negocio, es otro industria, por decirlo así. sí, bueno, tenemos en Chile, como mencionaste, a BIM Center o a Archisoft. En Brasil tenemos a CAD Technology, que también ellos trabajan con muchísimas marcas del grupo Nemetschek, incluyendo Bluebeam y Solibri, como lo mencionaste, María. En Colombia tenemos a Central de Soluciones, que también es uno de los partners más antiguos y uno de los partners que trabajó con este cliente en ARPRO. Tenemos a PCCAD en Panamá y en Costa Rica. Y en México tenemos a CAD Consultores y tenemos a Edificación Virtual con Carlos Jiménez, que es como una especie de celebridad ahora en el mundo BIM en Sí, México. Bueno, muy yo bien. conozco a Carlos Jiménez, nosotros los conocemos desde hace mucho tiempo porque, bueno, venimos de Graphisoft y él también viene Claro, de Graphisoft, entonces claro, tiene gracias, Sofía. lo conocemos desde hace tiempo. Oye, Bueno, ¿qué le iba a Carlos, preguntar? Le iba a que yo le voy a preguntar preguntar si es de sí, Caracas o del Magallanes. no, yo creí que le iba a preguntar si ha podido conseguir harina pan No, yo creo que en el sí, banco. pero Caracas Mira, o Magallanes. bueno, primero voy a contestar lo de Sebastián. Y sí, no lo vas a creer, pero en menos de 2 minutos la consigo aquí frente a mi edificio. Lo Perfecto. cual, por supuesto, me tiene muy contento. Eh, y solamente te voy a contestar, María, que como caraqueño, pues obviamente los Leones es el único equipo que existe. No hace, Sí, el Magallanes, no el hace equipo falta. campeón de Venezuela, Magallanes. Y Magallanes bueno, los muchísimas botamos de gracias. Caracas y se fueron a Valencia. Eso fue lo que pasó. Sí, realmente esa es la historia, Magallanes era del Caracas, pero bueno. Pero Magallanes ahora tiene la mayoría de las copas latinoamericanas, entonces. Bueno, los Leones siempre van a ser los Leones, así que no hay discusión. Claro. Muchas Oye, gracias, Carlos, de verdad. qué otras cosas consigue allá? Porque en Santiago yo conocí ya casi todas las comidas de los venezolanos, como por ejemplo hallacas, no sé, incluso chicha, tomé. Sí. eh, Bueno, lo que pasa es que muchos de los platos tradicionales de Venezuela datan de la época de la colonia, ¿no? Entonces, muchos son combinaciones también de recetas o
de platos que venían de África que se combinaron con la cultura. Entonces se pueden conseguir allá. Venezolana. Entonces, claro, acá como pues hablamos al principio también, hay gente de muchas regiones, se consiguen, pero productos venezolanos sí, se consigue la harina pan. Lo que sí extraño muchísimo, que no se consiguen quesos venezolanos que... eso sí me tiene un poco de... Yo me imagino que en el momento que se consiga queso llanero en Inglaterra, creo que va a ser un logro enorme para... Creo que lo logramos, conquistamos el mundo. Si eso pasa. Eso te iba a decir, ustedes de a poco están conquistando el mundo. Oye, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a toda la gente. La oportunidad. Y bueno, quedo a la orden para cualquier duda. Igualmente. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por vernos. Bye, Nos bye. vemos el próximo. Cortamos. Chao, chao.